Saqué toneladas de fotocopias porque me sentía orgulloso de que vieran mi trabajo. Lee Felsenstein se convirtió en el moderador del club. Lo organizó todo muy bien, respetando el talante de nuestro cometido, que consistía básicamente en compartir toda la información. No atrajo a gente de nivel y que había tenido éxito en las empresas, a empresarios. No atrajo a ingenieros, de verdad. El prototipo de ingeniero se sentía bloqueado por ese sentimiento de... He de contar con permiso para hacer algo que no se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, nosotros estábamos allí porque no necesitábamos ningún permiso. Los piratas informáticos se pusieron a trabajar para conseguir lo imposible, la creación de sus propios ordenadores. Sentíamos fascinación por contar en nuestras manos con la tecnología informática, por ser capaces de llegar a controlarla. Cada vez que alguien traía un ordenador al club, lo primero que hacía la gente era ponerse rápidamente a trabajar, a desmontarlo, a aprender todos los trucos y asediar a su creador con trillones de preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? ¿Eso va ahí? ¿Qué clase de máquina es esta? Fascinados por la tecnología experimental, a los piratas informáticos no les importaba lo que sus ordenadores fueran capaces de hacer. Nadie tenía una razón práctica para querer poseer un ordenador personal. Siempre se inventaban razones como... llevar bien el balance de las cuentas, o guardar unas recetas, o controlar cosas de la casa, pero casi nadie hacía nada de eso. Eso es sentimiento de culpabilidad. ¿Acaso se le pregunta a alguien, está muy bien, pero ¿qué haces con tu tren a escala? Nada, juego con él, disfruto con él, es divertido enredar con él, me divierto experimentando con él. Pero con aquellos experimentos se lograron auténticos avances. Empecé a darle vueltas a las cosas en mi cabeza y creé un pequeño truco que consistía en que si tenía unos pocos datos y los encerraba en un círculo, resultaba, por extraño que parezca, que si los sincronizaba bien, en la pantalla aparecían colores, como si se tratara de una televisión en color. Estoy convencido de que las cosas más importantes con las que contamos hoy día en los ordenadores fueron creadas por ellos. Los miembros del club lograron que los ordenadores hicieran cosas impensables. Crearon juegos y música con ellos, crearon gráficos y programas de dibujo. En el club, la piratería estaba viviendo su época dorada. Steve Wozniak trabajaba día y noche en su garaje con el fin de crear un ordenador perfecto. Yo creo que Woz fue el pirata informático más grande de todos. Era capaz de diseñar hardware, era capaz de diseñar software a partir de un lápiz y papel y hacer que funcionara. Todos los que echaban un vistazo a los circuitos que yo hacía decían, vaya, este individuo no se limita a hacer lo que enseñan ahí fuera. Él era capaz de hacer cosas que los demás no hacían, de establecer conexiones que los demás no hacían. Lo que me gustaba de los piratas informáticos es que tenían una forma distinta, una mejor forma de ver aquel mundo que les permitía establecer todo tipo de conexiones. Los piratas informáticos experimentaban con cualquier hardware o software al que podían tener acceso aunque no fuera suyo. Sin embargo, no todo el mundo tenía la idea de compartir. En 1976, el Club Casero recibió una carta hiriente de otro pionero informático. La mayoría de los aficionados a la informática han de ser conscientes de que se apropian de software que no es suyo. ¿A quién le importa si se paga o no a la gente que trabaja en ello? Lo que hacen es robar. En el que después se convertiría en un momento clave en la historia de la industria informática, Bill Gates escribió una carta desairada a los miembros del club en la que decía: «Un momento, ya escribí esto por dinero, no podéis distribuirlo, no es gratis, es trabajo». La carta de Bill Gates fue un presagio de lo que se avecinaba. Los ordenadores personales estaban a punto de convertirse en un gran negocio, tal y como Wozniak descubrió cuando su invento de garaje se transformó en el primer ordenador Apple. Cuando creó el Apple I, no le preocupó lo más mínimo haber inventado un nuevo producto. Él solo quería un ordenador que funcionara como él quería que funcionara, con todas las particularidades y características de diseño que a todo aficionado le gustaría que tuviera su ordenador. Steve Jobs, su compañero de universidad, que no había intervenido en la creación del hardware ni del software, dijo: «¿Sabes? Podríamos venderlos». Woz le respondió: «Tranquilo, hombre, tranquilo». La nueva empresa de Wozniak y de Jobs pronto creó el Apple II tras el Apple I. El ordenador de aficionado de Wozniak se convirtió en un producto de consumo muy apreciado. El Apple II introdujo la idea de que lo que se compraba era una caja de plástico parecida a una radio o a un aparato de alta fidelidad. Uno se lo llevaba a casa, lo enchufaba y empezaba a funcionar. Al tener que montar los primeros Apples a mano en el dormitorio de Wozniak, el proyecto no tenía visos de ser muy ambicioso.
Pronto fue muy diferente. Steve me llamó por teléfono y me dijo, adivina, tengo un encargo de 54.000 euros. Solo habíamos puesto unos cientos de euros entre los dos y siempre nos preguntábamos si alguna vez lo recuperaríamos. De pronto me dice que tenemos un encargo de 54.000 euros. Supuso una conmoción enorme. En 1982 las ventas de Apple habían superado los 540 millones de euros anuales. La piratería informática y los negocios no eran compatibles. Los días del club cibernético casero estaban contados. Quizá acudí a unas cuantas reuniones más del club, pero empezó a dejar de ser lo más importante de mi vida. Lo más importante empezó a ser la empresa, Apple Computers. Tenía que dedicar más tiempo y energía a los productos que iban a salir a la venta. Al formarse empresas del tipo de Apple, al transformarse en negocios serios, tuvieron que empezar a introducir secretos. No podían contar a sus colegas del club informático casero cuáles eran sus planes para los nuevos productos, en qué estaban trabajando, porque sus competidores podrían haberse infiltrado allí y decir, «Caray, ¿Apple está haciendo eso? Hagamos nosotros algo parecido». Creo que al final fue esto lo que acabó con el club. El club informático casero se reunió por última vez en 1986, dejando atrás no solo Apple, sino 23 empresas informáticas creadas por diferentes miembros del club. Los piratas informáticos podían afirmar que habían creado el mundo moderno, pero este era un mundo en el que ellos ya no eran bienvenidos. El 15 de febrero de 1995 concluyó una persecución de 2 años cuando agentes armados del FBI localizaron a un buscado delincuente en un edificio de apartamentos en Carolina del Norte. La piratería informática estaba a punto de convertirse en una profesión fuera de la ley. FBI, acérquese a la puerta, traigo una orden de arresto. A la 1:30 de la madrugada llamaron a la puerta. No miré el reloj de la pared porque de haberlo hecho no habría respondido. ¿Quién es?, pregunté. Me contestaron. El FBI. Buscaban a Kevin Mitnick, un pirata informático cuyas intrusiones en los ordenadores de otras personas le habían convertido en el enemigo público número 1. Mitnick, por muchas razones, se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Internet estaba despegando. Había muchas cosas en juego en aquella época y creo que Mitnick fue el chivo expiatorio de los medios de comunicación y de parte de la administración. Lo presentaron como una especie de coco. 20 años después de que Mitnick fuera arrestado, los piratas informáticos habían hecho saltar la chispa de la revolución informática. Los miembros del club informático casero habían logrado arrebatar a las empresas el control sobre los ordenadores y lo habían puesto en manos de gente corriente. Kevin era hijo de aquella revolución. En el instituto, todo el mundo fumaba drogas, bebía, iba a fiestas. Yo no estaba metido en aquello, por la razón que fuera no me gustaba salir. Yo disfrutaba con aficiones... Bueno, aficiones que eran mucho más individualistas. En la generación de Mitnick había todo un campo electrónico que explorar. Las empresas y las administraciones empezaron a conectar entre sí sus ordenadores. El sistema telefónico ofrecía un atajo a esas redes tan seductoras. Era como si la red fuera el universo. Star Trek. Era ir donde jamás había estado el hombre. La red informática, las redes telefónicas. Era ir a donde jamás había ido un pirata informático. No disponía de un ordenador personal. Empezó a piratear en la cadena de tiendas Radio Shack. Utilizaba los módems de los ordenadores de las tiendas para entrar en ordenadores de otros lugares. La nueva generación de piratas informáticos se inspiró en los forajidos electrónicos de épocas pasadas, como el Capitán Crunch, el manipulador de teléfonos. Era alguien a quien yo admiraba mucho. Debido a su inteligencia, debido a sus habilidades y a sus conocimientos del sistema telefónico. Al igual que los manipuladores de teléfonos, Mitnick utilizó una amplia gama de habilidades para llevar a cabo la piratería informática. Tan importante como saber hacerlo era la ingeniería social, la habilidad para engatusar y trampear, para hacerse con información útil a través de empleados ingenuos. Con solo 17 años, Mitnick y sus amigos fanfarroneaban de haber logrado burlar a un guarda para introducirse en el mismísimo cuartel general de una empresa de telefonía y robar unos importantes manuales técnicos. Fue como entrar en una tienda de golosinas. Queríamos leer aquellos manuales para enterarnos de cómo funcionaba todo el sistema. Aquel delito le valió una condena adecuada a su edad. La empresa de telefonía estaba molesta porque alguien había tenido la osadía o la audacia
de hacer aquello y porque ella misma no se había preocupado de su sistema de seguridad. Su sistema de seguridad era totalmente inoperante. El arresto de Mitnick creó un patrón para el futuro. Kevin continuó teniendo problemas. Tenía una capacidad más que notable para ser arrestado. Mitnick no fue el único que tenía problemas. Los oficiales de la NASA en Huntsville se percataron de que a finales de junio personas no autorizadas se habían introducido varias veces en un ordenador en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Fueron lo suficientemente listos como para borrar la clave de entrada y la de salida. Los piratas informáticos, como ellos mismos se autodenominan, no solo fueron listos, sino muy arrogantes. Dejaron grabados mensajes en el ordenador como «No podéis cazarme». Yo creo que es algo biológico. Creo que hay gente que siente inclinación a hacerse pirata informático y gente que no. Se puede ver en los niños.